Hola amigos, estamos acá con María Cecilia Villegas. Ella es investigadora, periodista, ha trabajado el tema de las esterilizaciones forzosas a través de su libro La verdad de una mentira. ¿Cómo estás, María Cecilia? Hola Paul, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo así te llamó la atención este tema para, digamos, centrarlo como parte central de tu investigación? Bueno, en realidad el tema aparece cuando yo estaba estudiando una maestría de políticas públicas en la Universidad de Johns Hopkins, en la escuela SAIS. Y en una de las lecturas de la clase de salud y demografía, aparece el tema de las esterilizaciones forzadas en el Perú al lado de, por ejemplo, la política de un solo hijo de China, ¿no? Entonces, en ese momento me llamó la atención. Yo había vivido en el Perú en los 90 y no había escuchado de una política de estado de esterilización forzada. Entonces, conversando con la profesora del curso, fue idea de ella, en realidad, hacer una investigación académica sobre el tema. Y así es como llego a este tema. Ahora bien, los datos que brindas en el libro difieren un poco de lo que se suele repetir en la prensa o lo que suele repetir cierto grupo político. ¿Te gustaría compartir algunos datos acerca de lo que descubriste investigando este tema? Bueno, en realidad son los datos oficiales, ¿no? Lo que yo hice en la investigación, primero lo que hice fue diseñar una investigación que buscara probar dos hipótesis. La primera, si es que había habido una política pública de esterilización forzada en el Perú y si esta política pública había sido masiva, ¿no? Entonces, con esas dos hipótesis comencé a buscar en la información oficial del gobierno peruano. Lo que se encontró es que en realidad fue un programa de salud reproductiva y planificación familiar diseñado al amparo de las convenciones de Naciones Unidas en el Cairo en 1994 y de la mujer en Beijing en 1995, ¿no? Ahí básicamente lo que se promovía era permitir que las mujeres tuviesen acceso a métodos anticonceptivos para que ellas pudieran decidir libremente cuántos hijos querían tener y cuándo tenerlos. Es importante recordar que a principios de los 90 no había un programa de salud reproductiva y planificación en el Perú. En realidad, Fujimori viajó y participó en estas dos conferencias, acompañados, por cierto, de las ONG feministas, y fue el único presidente hombre que participó en la de Beijing. Fujimori, a diferencia del partido fujimorista hoy en día, era un gran proponente de la equidad de género. De hecho, en el año 95, la ligadura de trompas o la esterilización estaban prohibidas en el Perú y Fujimori tuvo que pasar una ley para poder permitir que se realizaran ligaduras de trompas. Como todo en el Perú, las mujeres de los segmentos altos se sometían a ligaduras pese a que estas eran ilegales. Ocurre exactamente lo mismo con el aborto. Sabemos que el aborto es ilegal, pero lo cierto es que ocurre, ¿no es cierto? Entonces, el programa lo que buscaba era cerrar esta brecha que existe en el acceso a métodos anticonceptivos y en el acceso a salud sexual de las mujeres más pobres del país, de los segmentos D y E, en comparación con las mujeres más ricas del país. Ese fue el objetivo principal del programa. El programa proveía de todos los métodos anticonceptivos que existían en el mercado en ese momento. Otra vez, recordemos que estamos en el año 95 y no en el 2021, ¿no? Entonces, el acceso a métodos anticonceptivos no era tan sencillo y además eran costosos. Los métodos se brindaban a través del programa de manera gratuita. Y como un componente importante se presentaba lo que se llamó la anticoncepción quirúrgica voluntaria, la ligadura de trompas y la vasectomía.
¿Por qué era importante? Porque son métodos definitivos. Esto significa que luego de que un hombre se somete a una vasectomía o una mujer a una ligadura de trompas, la reversión no es posible, ¿no? Entonces, considerando que en el Perú habían muchísimas mujeres que querían detener su fertilidad, es decir, que no querían tener más hijos, era bastante novedoso y bastante importante en el empoderamiento de las mujeres que se pudiera brindar este tipo de métodos para detener la fertilidad. Durante la implementación del programa, esto es entre el 1 de enero del año 96 y el año 2000, hasta fines del 2000, cuando acaba el gobierno de Fujimori, ocurrieron 254.455 esterilizaciones, ¿no? Ahora, para poder, digamos, ir de a pocos, estas 200.000, un poco más mujeres que se hicieron la ligadura de trompas o las esterilizaciones, fueron en su mayoría de manera voluntaria, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que la investigación arroja, ¿no es cierto? Lo que sucede es que cuando inicia la implementación, hubo un gran debate cuando Fujimori anuncia y comienza a pasar las normas que permitieron la implementación del programa. El gran opositor fue el cardenal Vargas Alzamora, ¿no? Y la iglesia desde el púlpito le pedía a las mujeres que no accedieran a los métodos anticonceptivos. Sabemos bien que para la iglesia los métodos anticonceptivos van en contra del plan de Dios. Entonces hubo un debate muy, muy importante, muy fuerte en aquella época, ¿no? Y fue la Iglesia Católica quien comenzó en el año 96 a hablar de ciertas irregularidades, ¿no? Dentro del componente de comunicación, el programa había diseñado unas ferias rurales en las que algunos médicos y algunas enfermeras debían viajar a los pueblos alejados de la ciudad para informarle a las mujeres que existían estos métodos anticonceptivos y promover el uso de los métodos anticonceptivos. En estas ferias, en algunos casos ocurrieron ligaduras. Algunos médicos sometieron a mujeres a ligaduras. Eso estaba expresamente prohibido en el programa y de hecho cuando la información llega al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud saca una directiva repitiendo que eso estaba prohibido. Del total de las esterilizaciones, solo el 0.9% ocurrieron en una de estas ferias. Todo el resto de esterilizaciones ocurrieron en hospitales de las distintas regiones, ¿no? Entonces, en su gran mayoría, lo que sabemos es que las mujeres accedían de manera voluntaria a someterse a una ligadura de trompas. Hay también alrededor de 25.000 hombres que accedieron a una vasectomía, ¿no? Luego de las denuncias, de hecho, la Defensoría del Pueblo en el año 97 hace una investigación y emite un primer informe defensorial donde investiga determinados casos y encuentra que en algunos casos había habido mucha presión para que las mujeres se sometieran a la ligadura de trompas. Entonces la Defensoría del Pueblo le manda al Ministerio de Salud, le manda recomendaciones que el Ministerio de Salud toma por suyas y saca una nueva directiva y un nuevo protocolo de cómo deberían ocurrir las ligaduras. Es importante señalar que la norma establecía que solo podían someterse a una ligadura mujeres que tuviesen más de 4 hijos. Entonces, esa versión de que el programa buscó quitarle la capacidad reproductiva a las mujeres no es cierta. El programa establecía que tenían que tener se recomendaba que tuvieran hijos de distintos sexos para que después no se arrepintieran. Se recomendaba que siguieran con la misma pareja, porque si estaban solas o tenían una nueva pareja, podía ser que en ese momento se arrepintieran porque la nueva pareja quisiera tener hijos. Entonces,
los protocolos trataron de ponerse en varios supuestos para permitir que realmente fuese libre y voluntaria. Lo cierto es que en todos los casos no lo fue. Y en muchos casos se sometió a esterilizaciones bajo presión. Hay versiones en las que las mujeres dicen que las amenazaban y les decían que si no te ligas te van a poner multa, va a venir la policía, etc. Esas son las versiones de algunas de las mujeres. Hay otros casos en los que dicen que luego de una cesárea las ligaron o en una atención las ligaron sin ellas saber, ¿no? Entonces, de hecho, hay distintas investigaciones cualitativas que son en realidad recopilación de memorias, como las de Julia Tamayo o las de Alejandra Bayón, donde se entrevista a mujeres que dicen haber sido sometidas a una esterilización sin el debido consentimiento, sin que ellas lo consintieran. En la investigación, lo que yo hago es una investigación cuantitativa. Hay una diferencia. Lo que yo busco es preguntarle a los números, a la data, si es que las dos hipótesis que te contaba al inicio de la entrevista, si es que había habido una esterilización forzada, una política pública de esterilización forzada, y si esta había sido masiva, los números arrojaban que esto era cierto. Cuando tú haces una compilación de memorias, tú no tienes un método científico, a diferencia de una investigación cuantitativa. Tú simplemente recoges las memorias de aquellas personas que te están contando lo que sucedió. Tú no estás recogiendo el universo, no sabes cuál es el universo, no estás recogiendo las memorias de aquellas mujeres que voluntariamente accedieron al programa y que se sienten satisfechas con la ligadura a la que se sometieron. Ahora, Cecilia, otra pregunta. ¿Lograron ustedes saber cuántas mujeres fueron, digamos, forzadas a esterilizarse? No, porque lo que sucede es que los informes defensoriales, por ejemplo, el informe 69, recoge 773 denuncias. Este informe es del año 2002. De esas 773 denuncias, solo 61 son por esterilizaciones sin consentimiento en el periodo que va del 96 al 2000. Existen 26 denuncias por esterilizaciones sin consentimiento entre el 2001 y el 2002, cuando los presidentes eran Valentín Paniagua y Alejandro Toledo. Yo he logrado documentar casos en el 2003 y en el 2004 también. Entonces, lo que ocurre es que no todas las mujeres han denunciado y muchas mujeres también han sido forzadas a denunciar que ellas fueron esterilizadas sin su consentimiento. Entonces, no es claro cuál es el universo de mujeres. Sí sabemos que hay 1.300, bueno, hay las 61 que aparecen en el informe defensorial 69, y hay 1.326, si no me equivoco, que han presentado, que están dentro de la denuncia penal que se está siguiendo en este momento contra Alberto Fujimori y los 3 ministros de salud. Y además, en diciembre de 2015, previo a las elecciones, Nadine Heredia creó un registro de víctimas de las esterilizaciones forzadas que lleva el Ministerio de Justicia. En ese registro hay 5.200, si no me equivoco, es un poco difícil acceder a la información, pero es alrededor de 5.500 que están registradas, y hay entre 7.000 y 8.000 proceso de investigación, ¿no? Entonces, digamos que el número es 8.000, ¿ya? Contando a las que están en la denuncia de Fujimori y sumándolas, muchas pueden estar también en el registro, pero digamos que son 8.000. Estamos hablando que menos del 3% de las mujeres que se sometieron a las AQB sostienen que fueron forzadas o que fueron presionadas para someterse a una ligadura. Desde la izquierda y en oposición a mi investigación se ha dicho que yo soy una negacionista. Yo no soy una negacionista. Yo reconozco que hubo esterilizaciones sin consentimiento. Sin embargo, la investigación lo que arroja es que no hubo una política pública de esterilización forzada y masiva. Si decimos que hay 3% y damos por cierto que ese 3% son mujeres que fueron sometidas a ligaduras sin consentimiento,
quiere decir que hay un 97% que estuvo a favor. Entonces, por ejemplo, una de las investigadoras sostenía hoy día que hay un subregistro. Sí, puede haber un subregistro, yo no digo que no, pero ningún investigador serio va a aceptar que hay un subregistro de 97%. Entonces, Ahora bien, es interesante porque desde la izquierda se utiliza esto de manera política, ¿no? Y siempre se dice que son 300.000 mujeres esterilizadas forzosamente. Y eso tú has demostrado a través de la data de que es falso, de que de ahí podría ser el 3% y eso que no está corroborado. ¿Qué te parece a ti la utilización política de este caso, que tiene que ser investigado, que hay víctimas, que hay familiares, pero lo utilizan de una manera abiertamente política, abiertamente divisionista, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? de hecho, yo creo que el hecho de que haya ocurrido una sola esterilización sin consentimiento es un delito gravísimo, ¿de acuerdo? Aquel médico, al personal médico que esterilizó a una mujer sin su consentimiento, tiene que ser llevado a la justicia y esa mujer tiene que ser reparada, esa mujer tiene que ser indemnizada. Pero además necesitamos hacer una investigación seria para entender cuáles son las debilidades institucionales que permiten que esto ocurra. ¿Por qué los médicos sienten que tienen derecho a decidir sobre el cuerpo de una mujer? Más aún, Paul, hay distintos médicos que han documentado que esterilizaciones sin consentimiento ocurrieron en los años 80. La Defensoría ha documentado esterilizaciones sin consentimiento durante los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo. Entonces, esto no ocurre por un programa determinado, por una política pública determinada. Esto ocurre porque hay una debilidad institucional en el sector salud que lo permite, ¿no? Y creo que eso es sumamente importante reconocerlo, porque las activistas se quieren centrar en aquellas mujeres que fueron esterilizadas sin consentimiento entre el 96 y el 2000. ¿Por qué las mujeres esterilizadas sin consentimiento en los 80 o incluso en el 94 o en el 2001 y el 2002 no tienen el mismo valor? ¿Por qué ellas no son sujeto de defensa por parte de las ONGs? Porque claramente las ONGs tienen una intencionalidad política. Ellas no están buscando llevar a la justicia a los médicos, que son quienes tienen que asumir la responsabilidad personal por las ligaduras. Ellos están buscando una persecución política contra Fujimori y sus 3 ministros de salud. Yo no soy activista, yo soy investigadora, yo hice la investigación está publicada en el libro, que es la segunda edición del libro está mañana en librerías, y hay precisamente un epílogo, una adición a la primera edición, donde yo hablo de lo que tú me estás preguntando, de la utilización política. En los últimos años hemos permitido que se reescriba la historia del Perú. Y el mito de las 300.000 esterilizaciones forzadas es parte de esta reescritura. Si tú ves la campaña contra el libro, no se buscó, ojo que el libro fue publicado hace 4 años, ¿no es cierto? No se buscó hacer nuevas investigaciones cuantitativas que demostraran que yo estaba equivocada, que la evidencia que yo presentaba no era cierta. Lo que se buscó hacer fue, uno, destruir de manera personal a la autora, con muchos reportes, etcétera, sobre mi vida personal o faltas de ortografía. Le dedicaron horas de tiempo y de recursos a hacer un análisis sobre las faltas de ortografía que habían en el libro o los errores en citaciones, en puntos y comas, etcétera, ¿no? Cosa que yo agradezco muchísimo porque nos han hecho un gran favor, porque en la segunda edición hemos tomado todo eso para corregir. Pero además es importante señalar que los errores ortográficos de puntos y comas, de citas, etcétera, no son responsabilidad de la autora, son responsabilidad de la editorial. Y esos errores no
deslegitiman el resultado de la investigación. Y lo cierto es que hasta el día de hoy no ha habido una nueva investigación cuantitativa o una nueva investigación, si quieres cualitativa, pero universal, donde se acredite que realmente hubo una política pública de esterilización forzada. Y esa es la diferencia, porque yo sostengo que no hubo una política pública de esterilización forzada, que el diseño del programa pudo tener muchos errores, como de hecho reconozco que los tuvo. Uno de ellos es que se implementara de manera uniforme en todo el país, sin considerar las diferencias culturales de las mujeres altoandinas, ¿no? Y otra cosa distinta es la gestión pública. En la gestión pública, los responsables son los médicos que deciden alejarse de una política determinada para esterilizar a las mujeres sin el debido consentimiento. Ahora bien, siempre se habla del, digamos, de las víctimas, ¿no? Y se hace pues un toqueteo abusivo de respecto a la verdad de lo que ha ocurrido. No, nunca se habla de las mujeres que fueron beneficiadas con el programa. Yo en algún momento conversaba con una persona que me dijo, mi cuñada se sometió al programa y está súper feliz porque lo decidió voluntariamente y decidió someterse a la ligadura de trompas, ¿no? Y se ve como una primera etapa en la cual se quiere reescribir la historia, como tú bien mencionas, hablando de las 300.000 mujeres esterilizadas de manera forzosa, lo que es mentira, y hay una segunda etapa en la que inclusive mencionan de que Keiko Fujimori también sería responsable de este programa de esterilizaciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque eso ya no tiene ni pies ni cabeza. No, no lo tiene, y otra vez eso, la utilización política del tema, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido si Keiko Fujimori no participara en política? Y esta es una idea que suelto al aire, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Porque acuérdate que el tema de las esterilizaciones forzadas surge con gran fuerza hacia diciembre del 2010. La primera vez que Keiko Fujimori postula a las elecciones presidenciales es abril del 2011. Entonces surge en el periodo de la campaña presidencial 2011. Si Keiko no hubiera postulado, las ONG se hubieran vuelto tan activistas sobre el tema. Luego, entre el 2011 y el 2015, hay de alguna manera un silencio sobre el tema, el activismo baja, se reduce, y otra vez en diciembre de 2015 surge con mucha fuerza, ¿no? Al punto que Nadine Heredia crea este registro cuando ya se iba. ¿Por qué no lo crea cuando ella era primera dama? ¿Por qué lo crea a 5 meses, 6 meses de irse, ¿no? Y luego, nuevamente, está el tema en discusión cuando Keiko Fujimori postula por una tercera vez a la presidencia de la República. Entonces, realmente hay un interés de las ONG feministas de encontrar a los responsables. Yo me temo que no, y yo creo que no, porque de ser el caso, estarían persiguiendo a los médicos. Y esto es bien importante, y los mismos, incluso en el libro de Alejandra Bayón, Gonzalo Yanela sostiene que la defensa de los médicos, de decir que se les impusieron cuotas y que ellos temían que serían despedidos, cosa que no ha sido documentado, no hay un solo caso documentado en el que algún médico haya sido despedido o haya recibido un beneficio económico por haber esterilizado a más mujeres, lo que hace es liberarlos de responsabilidad. Y todos sabemos que un cirujano es Dios en un quirófano. A un cirujano no hay una cadena de mando como puede existir en las Fuerzas Armadas. Un ministro de Salud no puede obligar a un cirujano a amputarle la pierna a un opositor político, ¿no es cierto? Nadie podría imaginarse una cosa así. Entonces, ¿por qué nos imaginamos que un ministro de Salud estaba obligando a un cirujano a someter a una mujer a una esterilización? Entonces, Pero además ellos tienen libertad de conciencia.
Además existe la libertad de conciencia, pero aquí lo que hay es una intencionalidad política. Vamos por Fujimori y sus 3 ministros de salud. Pero ¿y qué pasa con estos médicos que al día de hoy siguen operando en hospitales públicos y en hospitales privados? ¿Por qué ellos no han asumido la responsabilidad? ¿Por qué estas mujeres no son remediadas y sus casos son entendidos con el respeto y la seriedad que merece? ¿Por qué nos limitamos a las mujeres desde el 96 al 2000? Yo tengo casos de una señora que fue esterilizada, una chica joven, en realidad tenía 19 años, en el año 2003, en un hospital, si no me equivoco, es en Huancayo. Y ella solita tuvo que hacer el proceso judicial en contra del doctor. Nadie la apoyó. Ganó el juicio, nadie le indemnizó y el médico sigue operando en un hospital público. Y eso no se Entonces, menciona en la prensa, ni y eso tampoco no en lo se popular. dice porque no ocurrió entre el 96 y el 2000 y no hay como echarle la culpa a Fujimori. Entonces, hay una utilización de las víctimas que es vergonzosa. Las están utilizando. Y lo cierto es que sí hay víctimas y sí hay mujeres que sienten su vida disminuida porque les quitaron, sin que ellas lo autorizaran, la capacidad de reproducirse. Sobre todo las mujeres altoandinas. Hay una valorización de la mujer en cuanto puede tener más hijos, ¿no? O sea, tú sabes que las mujeres altoandinas tienen varios hijos y sobre todo en su comunidad. Las mujeres en las comunidades campesinas no tienen voz y no tienen agencia, ¿no? Entonces, creo que es bien importante entender que las están volviendo a victimizar. Las ONG feministas, con toda esta campaña, con toda esta utilización política, están revictimizando a las víctimas de esterilizaciones sin consentimiento. Y yo creo que eso es algo que se tiene que señalar, porque no puede que ellas utilicen políticamente el tema y todos caigamos en el juego de, sí, mejor no decimos nada porque ahí nos vienen con el bullying mediático. Los peruanos tenemos la obligación de informarnos, tenemos el derecho de saber qué fue lo que realmente ocurrió y nadie tiene por qué cambiarnos la historia del Perú. De acuerdo, María Cecilia, yo te agradezco por haber estado conmigo conversando con este tema, que es un tema bastante importante y que lamentablemente toda la bulla política que hay alrededor termina por no respetar a las víctimas y no respetar a sus familiares y a sus seres queridos, ¿no? Eh, yo te agradezco y gracias por estar con nosotros. El libro lo pueden encontrar a partir de mañana en las librerías, es muy interesante, es bueno informarse de las dos partes, saber quién es las personas que maneja de manera tendenciosa la información y quiénes hacen una investigación seria al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul.